1 Corintios 2. Versículo 6. Sí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Versículo 6. Sin embargo, aparte de esto, fíjense, hay otro punto. Aparte, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando aquí sale la palabra príncipe, se está refiriendo a los líderes religiosos. A ellos se les decía príncipes o principales, líderes religiosos. Quiere decir que existe dos grupos en la iglesia, en la congregación. Grupo A, los que se les tiene que demostrar con ejemplo que vos estás hablando la palabra de Dios. Con ejemplo, ¿qué significa? Con tu vida. Y el grupo B, donde ya pueden reunirse los que tienen ese ejemplo, los que viven así, y ahí sí se puede hablar ya de sabiduría. Ahí sí se puede hablar de palabras profundas. ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Tenemos el ejemplo primero de vida? Si tenemos el ejemplo de vida, entonces podemos sentarnos ya a hablar de profundidades de la palabra. Pero hoy en día los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, de ejemplo cero, pero se reúnen para debatir sabidurías. Eso es hipocresía total. ¿Me entienden ese punto? Primero yo tengo que ver mi vida. Si yo no tengo la condición realmente de un hijo de Dios, tengo que primero aprender, cambiar, observar qué me falta, qué necesito, en dónde estoy fallando. Y después puedo entender entonces la sabiduría de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Uno de los ejemplos es los de Cloé, por ejemplo, en Corinto. Se nota que eran ya más maduros, por eso ellos ya ven que la iglesia está teniendo conflicto, ahí cada uno se siente el mero mero, entonces le comunica al apóstol Pablo. También está ese Sóstenes y otras personas, con quien ya se puede hablar bíblicamente, profundamente. Ese es el nivel que Pablo está esperando. Más hablamos, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria quiere decir esplendor. Y esto es muy importante. Ante las personas que no conocen mucho la Biblia, los profetas, la Torá, no podemos venir a hablarle nosotros de las cosas profundas de la Biblia. Tenemos que mostrarle por nuestra vida. Nuestros familiares, por ejemplo, no vamos a decirle la Torá dice, el Tanakh dice, los profetas dicen. ¿Podemos llegar así? No. ¿Cómo pueden ver nuestros familiares que nosotros estamos caminando delante de Dios? Por nuestra vida, por la demostración que le vamos a dar. Pero si ellos ven en nosotros orgullo, vanidad, hipocresía, ¿cuándo le vamos a poder transmitir sabiduría
de la Biblia. ¿Cuándo vamos a hacer gloria ante ellos? Gloria es en hebreo Shekinah, manifestación. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Si es que no podemos primero nosotros cambiar. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Otra vez, príncipe de este siglo se está refiriendo a los líderes. Ellos, ¿qué es lo que ellos no entendieron? Primero, ellos su vida no comprendían. Al no entender su vida, la hipocresía que vivían, la palabra se les veló. ¿Qué es el resultado de vivir una vida corrupta? La teoría no te va a abrir el corazón. No te va a dar entendimiento. Siempre vas a andar en conflicto. Y ahí se porte. Ese va a ser siempre tu tema. Cuando solamente querés cubrirte de teoría. Eso le pasó a los líderes, que ellos querían almacenar teoría, pero no entendían lo que le pasaba. No comprendían. El Mesías viene y vamos a ver ahora unos textos clave cuando Jesús le hable. Pero terminemos esta parte. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, y fíjense que una vez más Pablo utiliza la escritura. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quién ha preparado? Para los que le aman. Y este texto está en Isaías 64:4. Vamos a ir a ese texto para entender de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué son las cosas que ojo no vio? Y presten mucha atención, porque esto se refiere a el amor que Dios está teniendo con su pueblo que se había descarriado. De eso estaba hablando. O sea, las cosas que Dios estaba preparando con ese pueblo que se había apartado, con ese pueblo que había sido llevado cautivo y que Dios estaba esperando un día recoger. Isaías 64, desde el versículo 1 vamos a leer. Dice 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y a las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él lo espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, y ¿podremos acaso ser salvos? Esto es lo que está declarando el profeta Isaías. Entonces, a pesar de su furia con la humanidad por los pecados que han hecho, a pesar de la manera que demostraba Dios cuando un pueblo pecaba, en el caso de Sodoma y Gomorra, en el caso del diluvio, en el caso de algunas naciones que quebrantaban su palabra, cómo descargaba sobre ellos su ira, Dios para su pueblo, que ha vivido corrompido, que ha vivido terriblemente, tenía preparado cosas maravillosas, cosas increíbles, cosas que ellos no habían visto. Y a pesar de que habían pecado, ellos se preguntaban, ¿podremos acaso ser salvos? Versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, nuestra justicia quiere decir lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, como trapo de inmundicia, trapo que se usa para el baño. ¿Saben los trapos para el baño? No para repasar el piso, para limpiarse. Para limpiarse. Ese es trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué es maldades? Nuestras rebeliones hacia la palabra nos arrastraron. Fuimos llevados como el viento. Eso es lo que está hablando. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Y continúa hasta que dice aquí que Él extendió su mano a un pueblo rebelde y contradictor y que andaba según sus pensamientos. ¿Sabe a qué se está refiriendo Isaías 64? El mismo texto que usa el apóstol Pablo, la misericordia que Dios estaba teniendo hacia un pueblo corrupto. ¿Y qué es lo que le quiere hacer entender a los corintios? Ustedes eran esta gente, pero Dios tenía preparado cosas increíbles para usted, cosas maravillosas para usted. No me diga que van a desechar esas cosas. De eso le estaba hablando. Capítulo 2, seguimos, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este 10 dice algo muy importante, que aunque estaba escondido las maravillas que Dios tenía preparado para nosotros, pueblo rebelde, Dios nos las reveló, dice. ¿Qué reveló? Nos abrió los ojos, nos mostró todas estas maravillas. ¿Cómo? Pero Dios nos las reveló, versículo 10, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu? ¿Cómo es el Espíritu? Eso es algo muy extraño de entender. ¿Cómo es que Dios nos revela las cosas? Por el Espíritu. Y para entender más exactamente lo que Pablo le quiere decir a los corintios, vamos a ver lo que Jesús le decía a los judíos. Vamos al libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 desde el versículo 57. Esta es una discusión entre coman mi carne y beban mi sangre, y los judíos se volvieron todos locos. Acá no entendía de qué le estaba hablando Jesús. Pero fíjense lo que dice el 57. 6:57 del libro de Juan. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y acá cuando se refiere a comer, se refiere a hacerse uno con él, a participar con él. Pero ellos no le captaban. Recuerden, él les dijo, los israelitas en el desierto comieron ese pan, pero ¿qué les pasó? Murieron, dice. ¿Por qué? ¿Qué es entonces lo que le faltó a ellos? Comieron el pan, pero murieron. No participaron con Dios. Recibieron la bendición, pero no participaron con Él. Yo le estoy trayendo también el verdadero pan del cielo. El que participa conmigo va a tener vida. Miren lo que dice más acá. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Entienden muy bien lo que dice? Comieron el maná, pero murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? En una sinagoga enseñando sobre el pan verdadero. Y si Él está diciendo que los israelitas en el desierto comieron el pan pero murieron, entonces Él está queriendo decir que el pan que comieron los israelitas era pan falso. No era pan falso. El problema fue que ellos no se unieron con Dios. No comieron, por eso dice su carne. Se está refiriendo y se hicieron uno con Dios. Acá le está diciendo lo mismo. Si ustedes ahora se hacen uno conmigo, participan, van a tener vida eterna. Ahora, ¿cómo llega esto? Al oírle a muchos de sus discípulos, dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Claro, cuando te hacen entender que vos no estás recibiendo la participación de Dios en tu vida, que realmente vos parece caminando conforme a los deseos del mundo, pero vos estás creyendo que está caminando conforme a lo que Dios quiere, te viene el pensamiento de retirarte. No, yo a este no le voy a poder seguirme. Y tú te dije en día. Eso fue lo que le pasó a los israelitas. Cuando salieron de Egipto, ellos estaban contentos. ¡Viva! Tenemos tierra nueva, vamos a tener nuevo país. Pero cuando empezaron a conocer el corazón de Dios, la manera que Dios quería que ellos vivan, ya no les gustó más.
Ya volvamos a Egipto, dije, en sus corazones querían volver a Egipto. Ya no queremos más caminar porque no es fácil seguirle a este Dios. ¿Qué pasó acá? Se repite la historia. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Se va a repetir la historia? No sé. Pero Dios nos da siempre la opción. Siempre te da la opción. No puedes seguirle obligatoriamente. Te da la opción. ¿Quiere la vida o quiere la muerte? Dios te dice que elija. Bueno, miren. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué le dice esto os ofende? ¿Acaso el que yo les ponga a prueba su fidelidad hacia mí les ofende? ¿Le va a ofender estas cosas? Y si le digo la verdad, yo le estoy poniendo a prueba su fidelidad. No es que le estoy diciendo que son infieles. Él no le está acusando, ustedes son unos infieles todavía. Después sí le va a acusar directamente. Acá solamente le está poniendo a prueba su fidelidad y ya se ofenden. Imagínense si le digo la verdad. Le digo realmente quiénes son ustedes. Por eso Jesús siempre era discreto. Él usaba la discreción. ¿Qué dice acá? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, pregunta, el Espíritu es el que da la vida. Acá menciona que el Espíritu es el que da la vida. El poder de vivir viene del Espíritu. La carne para nada aprovecha. Quiere decir, la carne se refiere al deseo humano. La mentalidad humana jamás va a aprovechar las cosas que vienen del Espíritu. Ustedes ahora están comparando las cosas de Dios con su deseo humano y carnal. No van a aprovechar lo que yo les estoy brindando. ¿Entienden? La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí Jesús aclara explícitamente qué son las palabras que le hablo. Espíritu y vida. Rechazar esto que estamos escuchando es rechazar la vida. Así que no se crean por decir, soy creyente, voy a la iglesia, sea ahí la grupo UA. No, rechazar la escritura, rechazar. Ahí dice la palabra de Dios, cómo hay que vivir, cómo hay que caminar. Y yo lo rechazo, no tengo vida. Por más que yo con mi labio le honre a Dios. Esto le está hablando a los discípulos, de ahí se ofendieron todos. Ustedes si no aceptan el estilo de vida que yo les estoy ofreciendo, no van a vivir. ¿Qué pasó después? Pero hay algunos, versículo 64, de vosotros que no creen. ¿Ven? Jesús ya veía ya. Aunque le está diciendo, esta palabra que le hablo es vida. Pero algunos, no, vale. Se ve hoy, se ve poi. Mentira, vale. Deja de pesar. Algunos de vosotros no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. La pregunta, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. ¿A quién le marcó ahí? A nadie. No le marcó a nadie. Él no le dijo a nadie, vos no crees también. ¿De dónde creéis será? ¿De dónde creéis ahí? ¿De dónde incrédulo? A nadie le dijo nada. Entonces, en ese momento, el grupo de oyentes, así estaría pensando, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Él sabía, dice. Acá Juan está diciendo que él sabía. No es que Jesús está diciendo, yo sé lo, ¿quién de ustedes no cree? No piensen así, hay que entender el texto. Juan nomás está narrando que Jesús ya sabía quiénes eran los que no creían. El grupo de ahí no sabía que Jesús sabía. Pero Jesús ya sabía. Pero el grupo escuchaba y de repente, ¿qué pasó? Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya le empezó. La misma historia que en Éxodo se repetía. Abandonaban otra vez a la palabra, a la fe, a la promesa, por la carne. Seguían al mundo, así que no pensemos que nosotros somos mejores, porque rechazaron las palabras que son espíritu y vida. Le respondió, versículo 67,
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Cuando se fueron todos, esto está hablando porque había como 70, acá creo que había más de 5,000 discípulos. Cuando se fueron todos, se quedaron los 12 nada más. Entonces él se da la vuelta y dice, ustedes no se quieren ir también. ¿Por qué no se van también? Jesús quería, no me dejen a ustedes, por favor, que voy a estar solo. Así él le dijo a la gente. Nosotros sí acá estamos acostumbrados a rogarle a la gente que, seguime, por favor. Porque nosotros queremos que a nosotros nos sigan. Nosotros queremos ser atracción para las personas. Queremos que vean que somos buenos predicadores, buenos ejemplos de vida. No. ¿Quieren ustedes también irse? ¿Qué le dijeron ellos? No, contigo da gusto, Jesús, vos no sos Argel, de donde calidad y te. Así le dijeron, son las personas más calidad que hay. Duramente le está hablando, ¿le pueden responder así? No. ¿Qué entendieron estos 12? Entendieron el poder del Espíritu. ¿Qué les responden? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que hace que no podamos dejarte. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo venían estas palabras? A través del Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios que no se siente, o sea, no se ve, pero sentimos que me está dando fuerza y esperanza y deseo de seguirle a Dios. Solamente estaba en Jesús. Por eso no podían abandonarle. ¿Entienden? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bueno, quiero ver otro texto, San Juan 8:31. Ahora sí vamos a ver cuando Jesús termina la discreción. Aquí ya le tocaban muy fuerte, por eso acá ya se va al grano ya. 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, fíjense lo que le dice ahí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad hará libres. Acá dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Estos ya son a los judíos que dijeron que habían creído en él. Ya un grupo grande ya se fue, quedó un grupo pequeño. Otra vez a este pequeño grupo le está diciendo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. No es si le dice, si creen en mi palabra nada más, permanezcan, que se aplican. Seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Lo primero que hace la persona cuando le cuestiona su vida a través de la palabra es sacarte su antepasado. Soy creyente hoy, soy mamá, crea la Biblia, soy cualquier más Biblia, ya crea, ya lea. Lo primero que hace es contarte toda su genealogía, todo su antepasado. Yo soy creyente de cunas, yo creo en la palabra, siempre leo la Biblia. Pues lo primero que hace. Eso no importa, tu pasado no importa, ahora tu presente es lo que importa. ¿Cómo estás viviendo ahora? Antes, si era espiritual, no sirve delante de Dios. Muchos suman todas sus obras, todas mis obras, y piensan que va a traer un resultado. Dios no trabaja así. Sí, 34, ¿no? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Pecado es oposición a la Torah. Todo aquel que se opone a la Torah, y en la Torah están los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, es esclavo, dice. ¿Qué es oponerse a la Torah? A ver, un ejemplo de oponerse a la Torah en este tiempo, si ustedes por ahí me pueden ayudar. Un ejemplo de oponerse a la Torah. No observar el día de reposo. ¿Otro? Las fiestas. Sí, las fiestas, por ejemplo. Las leyes dietéticas. Las leyes morales. El trato al semejante. Los mandamientos que Dios dejó. El no estudiar la Biblia. No enseñar a nuestros hijos habría cantidades, ¿no? Entonces, esta gente, ¿qué estaba haciendo? Ahora ellos mismos estaban se estaban renegando contra Jesús. Ustedes son opositores a la Torah, opositores a la ley de Dios. Son esclavos. ¿Qué significa esclavos? Son manejados por el demonio, por el príncipe de la potestad del aire. Les empuja. ¿Cómo vos te das cuenta que alguien es esclavo de Satanás? Se opone contra la Torah. Así Jesús le está demostrando a ellos. Pero eso muchas veces nosotros no queremos aceptar, ¿no? Es duro, ¿no? Dura esta palabra, ¿quién puede oírla? Pero poco a poco vamos a tener paz en el corazón. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué es la opción para mí?
volver al Mesías, sujetarme al Mesías, unirme con el Mesías, hacerme uno con Jesús, para que yo pueda ser libre de esta atadura del mundo. Pero muchas veces yo no quiero unirme al Mesías. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjense lo que le está diciendo. Ustedes son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Porque, ¿qué es lo que hacía que quieran matarle? Recuerden la palabra matar, ¿en dónde cuál es la definición correcta de matar? ¿Sacar una escopeta y dispararle? No. ¿Qué es matar según la explicación que Jesús dio? Odiar, aborrecer, menospreciar. Eso quiere decir que quiere matarle ya. Ustedes están escuchando mi palabra y desde sus lugares están queriendo matarme. Son falsos. Así le dijo. No, yo no te quiero matar. La palabra que yo estoy hablando, le decía Jesús a ellos, no haya cabida en ustedes. Porque cuando tenés tanta carnalidad, tanta vida corrupta, esta palabra no puede hallar cabida a menos que renuncie a tu vida. A menos que rechace esta vida, no va a hallar. Y ellos no estaban dispuestos a rechazar su corazón. Fíjense lo que dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. A ella le está acusando ya Jesús. Ustedes hacen lo que vieron de su Padre. ¿Quién es su Padre? Todavía no les declara. ¿Ellos qué dicen? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuerais hijo de Abraham, fíjense lo que dice ahí y pueden subrayarlo, las obras de Abraham haríais. Lo mismo yo puedo preguntar a la persona, yo soy hijo de Dios, si fuera hijo de Dios, las obras de Dios haríais. ¿Está bien o no? Pero ¿por qué viven corrupta y corrompidamente? Hay una duda, parece que su padre es otro. ¿Por qué se mueven de acuerdo al príncipe del mundo? ¿Por qué los deseos del mundo le arrastran? ¿Por qué la corriente del mundo te lleva? ¿Quién es tu padre? Pregunta. ¿Quién es tu padre realmente? ¿Por qué no podés hacer las obras de Dios, los mandatos de Dios? ¿Por qué te duele hacer lo que Dios dice? ¿Por qué te opones a lo que Dios quiere que haga un hijo de Dios? ¿Por qué rechazás? ¿Quién es tu padre? Uno tiene que meditar profundamente. Le está diciendo Jesús. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham escuchó a Dios, guardó sus leyes y le enseñó a sus hijos. Eso hizo Abraham. Pero ustedes están teniendo en su corazón odio, rencor, envidia, codicia y quieren matarme. Porque están escuchando algo que no cabe en sus corazones. Tienen que cuidarse. Vosotros hacéis, fíjense lo que dice acá, las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Acá ellos ya empiezan a usar la acusación. Porque había un rumor que Jesús era nacido de fornicación. Que porque María se embarazó antes que oficialmente ellos se casen. ¿Está bien? Ella se embarazó, entonces eso ya es, por más que ellos estaban comprometidos, pero si ellos se juntaron, y eso es lo que creía la gente, antes de casarse, eso es fornicación. Pero ellos creen que la gente le cubrió, pero se rumoreaba por ahí, imagínense. Esa es la cosa. O sea, a Jesús se decía, vos sos hijo de adulterio, hijo de fornicación. Nosotros no somos gente como vos. O sea, lo típico que va a usar la persona cuando vos le estás demostrando su falta es empezar a buscar algún rumor que hay contra vos. Y te va a declarar, de vos se dice lo que sos esto, se dice lo por ahí que vos sos tal persona, que vos haces tal cosa, va a empezar a buscarte ahí. Cuando ya no tiene argumento, entonces va a buscar algún defecto. Eso es lo más sucio que existe en un ser humano. En serio. Empezar a buscar algún rumor que se tiene por alguien. Bueno, esto usaron así. Ya vemos ya quién es su padre directamente. Así que si esta es nuestra característica, tenemos tiempo todavía de salir de ahí. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dije, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice ahí? Me amaríais. Vos no podés odiar a una persona que te está hablando lo que la Biblia dice, simplemente porque no concuerda con tu corazón. Al contrario, tenés que agradecer. Esta persona me está dando una opción para ser libre de este pecado.
Porque Jesús dice que Él podía libertarle del pecado, de esta vida. Pero la gente es al revés, le odia. Porque, versículo 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y fíjense lo que dice acá, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso. ¿Y qué dice ahí? Padre de la mentira. ¿Me empuja a mí este espíritu? ¿Este espíritu es lo que controla mi corazón? Entonces ese es mi padre. Estamos viendo qué es el poder del espíritu. Hay un espíritu que viene de Dios y que me enseña las cosas de Dios y me hace vivir conforme a la palabra de Dios. Y hay otro espíritu que viene del diablo y me hace hacer las cosas que al diablo le gusta. La mentira, el odio, el rencor, el menospreciar a alguien, el blasfemar contra alguien, el juzgarle a alguien, el decir mentiras. Viene de un espíritu del diablo. Bueno, terminemos Corintios, ¿ok? Eso es para que podamos entender este texto de 2:10 de 1 de Corintios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir? A medida que la palabra va llegando a nuestro corazón, primero vamos conociendo nuestro corazón y después vamos entendiendo la voluntad de Dios. Por eso podemos decir, somos su hijo. Porque estamos caminando conforme a su voluntad y estamos esperando su promesa, su bendición, ¿cómo se puede decir? Su llamado, la esperanza de estar un día en el reino con Él. Eso es lo que el Espíritu nos revela. Pero ¿cómo es que vamos entendiendo eso? A través de la vida que estamos llevando. Imposible que yo, viviendo una vida contraria a Dios, esté esperando esas cosas. Por eso, el Shabbat no es adorado por la gente que no le interesa el milenio, el reino celestial de Dios. Porque a la gente que le interesa el milenio, le interesa también el Shabbat. Simplemente. Aunque no la pueda guardar fielmente, pero en su corazón no puede dejar. Por eso este Shabbat es una señal, dice en la Biblia. Con eso lo que quiero decir, que las personas que no puedan, por alguna razón, porque están atapadas por el trabajo, no guardarla, están ya. Pero cuando hay personas que se oponen al Shabbat, se oponen, rechazan, no hay clase, así, ¿no? Ese es importante. Ya no solamente a eso, a la palabra, a las leyes dietéticas. Las leyes dietéticas tienen que ver mucho con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. Y vos te opones a eso. Fíjense usted que la persona que le gusta las comidas inmundas, su carácter también es inmundo. Su manera de ser también generalmente es inmundo. De ahí se parte todas estas cosas. Bueno, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, fíjese lo que dice, nadie conoce las cosas de Dios, solamente el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Qué dice ahí? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué Espíritu hemos recibido? ¿Del mundo o de Dios? Bueno, si recibimos el Espíritu de Dios, para conocer las cosas de Dios, para no hacer las cosas del mundo, nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Conforme a las cosas que Dios ha querido. No puede ser que yo diga que recibí el Espíritu de Dios, pero me gustan las cosas del mundo. Hay que pensar, hay que analizar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando acá se refiere a lo espiritual se refiere lo que viene de Dios para hacer lo que Dios quiere. Viene de Dios y hacemos como Dios quiere. Se ve. Con la que enseña el Espíritu. Sí, con la que enseña. Sí, el Espíritu de Dios nos enseña para que nosotros podamos acomodarla también de acuerdo a la manera que Dios nos ha establecido. Eso se refiere a su Espíritu. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Si yo estoy recibiendo poder del Espíritu, enseñanza del Espíritu, ¿qué es lo que tengo que acomodar en cualquier lugar? Cosa del diablo, cosa de Satanás. De acá yo, ay, qué lindo, el Espíritu me guía, y salgo afuera y totalmente soy diablo.
No puede ser eso correcto. ¿Entiendes? Hay que acomodar lo espiritual en lo espiritual, las cosas de Dios. Las charlas también. Nuestra charla tiene que estar basada en cosas espirituales. Aunque nosotros estemos reunidos con personas del mundo, en lo posible tenemos que meter ahí las cosas espirituales. O por lo menos esa persona tiene que distinguirnos. Esta persona es diferente, con él no se puede hablar de burreadas. O, ¿cómo se puede decir? Cochinadas. Porque se enoja o no le gusta o ya cambia la cara. Pero si una persona habla tontería delante de nosotros y ñandeo ella participa, nada que ver con lo espiritual de esta persona. Entonces, poco a poco el trato también es diferente en la charla también. Bueno, terminemos. Pero el hombre natural, versículo 14, y acá habla de un hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa hombre natural? Eso quiere decir alguien que solamente vive de acuerdo a lo que su naturaleza humana le indica. Se enoja, reacciona. No le gusta, no le gusta. No quiere, no quiere. No tiene sed, no toma. No tiene hambre, no come. Tiene hambre, come. Así no va a vivir. De acuerdo a lo que la naturaleza le dice. Por eso hay que cuidarse. Yo tengo que observar mi vida. Si yo estoy viviendo como un hombre natural o como un hombre espiritual. Como una persona que reacciona de acuerdo a mi naturaleza o como una persona que reacciona de acuerdo a lo que la Biblia dice. Tengo que ir aprendiendo esto. ¿Por qué? Cuando yo soy una persona, escuchen bien, natural, no percibo lo espiritual y me parecen locura. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar a reclamar. Yo no puedo hacer esto. Para mí es difícil. Esto no se puede hacer. Esto es imposible. Esto nadie puede hacer. Esto los locos no más hacen. Así. Voy a empezar a reaccionar así. No puedo. Ese es natural. Entonces, está moribundo. El hombre espiritual no tiene ni cansancio. En serio. Aprendan, por favor, esto. Bueno, terminemos. Ahora sí terminemos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué calidad, ¿no? El espiritual juzga todo. Y nosotros pensamos que juzgar quiere decir de peda, de amor, de pecha. No. Juzga todas las cosas quiere decir que puede establecer un juicio correcto. Porque el espiritual, ¿de dónde está recibiendo esa fuerza? De la Escritura. Puede entender por qué esta persona vive así. Esta persona vive así porque no está aplicando lo que aquí dice. ¿Por qué el corazón de esta persona anda así? Porque está viviendo contrario a lo que esta Escritura dice. Eso quiere decir juzga todas las cosas. ¿Y por qué dice que él no es juzgado por nadie? Porque si no está viviendo en contra de la Escritura, ¿con qué le vas a juzgar? Mira, además, ¿quién le puede juzgar a un espiritual? Un no espiritual, un hombre natural puede juzgarle a un espiritual. No. ¿Cómo si vos no entendés la Biblia? No viví conforme a la Biblia, no entendés lo que dice la Biblia. ¿Qué vas a poder decir? Nada. Por eso no puedes juzgarle. Para juzgarle a alguien, tenés que ser espiritual. ¿Qué es ser espiritual? Tenés que tener la palabra en tu corazón. Tenés que comer la carne de Jesús. No voy a ganar a decir, te estás loco, dura esta palabra, bajémoslo de aquí. Quiere decir, tener que unirte con Él. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Recuerden que Pablo estaba hablando de esto a los corintios. ¿Y cómo estaba la situación de los corintios? Estaba mal. Esto es para que ellos reaccionen, para que ellos empiecen a pensar. Pablo dice que yo tengo la mente del Mesías, pero yo la vida que estoy llevando es medio corrompida. Entonces empiecen a ver un cambio en su vida. Toda esta palabra es para ordenar o traer el corazón de los hermanos en Corinto.